Shalom, hermanos, bienvenidos a Hablemos acerca de, bienvenidos a todos los hermanos que están en la transmisión. Shalom, Gustavo, Shalom, Rosita, Shalom, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Shalom, Patricia. Hoy tenemos un tiempo de aprendizaje muy interesante. Vamos a hablar acerca del día del nacimiento, del día del cumpleaños y si los hebreos antiguos celebraban este día. Vamos a tratar este tema desde un punto histórico, desde un punto escritural, basándonos solamente en esto. Así que vamos a dar gracias a Adonai por este tiempo para comenzar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de la Don Yeshua. Danos de tu entendimiento, de tu Ruach HaKodesh, para poder comprender con sabiduría, Padre, en ti la palabra que tú nos vas a dar. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que está presente. Bendícelos, Padre, y dales entendimiento en tu palabra. En el nombre de la Don Yeshua, amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a iniciar este tiempo. Como les dije, vamos a tratar este tema desde un punto escritural e histórico, citando a historiadores como Josefo, la Enciclopedia Judaica y la misma Torá, ¿sí? Y para eso vamos a comenzar en Génesis, porque los cumpleaños, más específicamente el día del nacimiento, es mencionado una sola vez en la Torá y una sola vez en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. ¿Sí? Primeramente vamos a leer acerca del nacimiento del faraón, del día del nacimiento del faraón. En Génesis 40:20 dice: y sucedió en el día tercero, día del nacimiento de faraón, esto es el cumpleaños del faraón, hizo un banquete para todos, y él levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Ya conocemos la historia. Uno fue condenado, otro fue puesto nuevamente en su cargo. Vemos aquí que hay algo principal, un banquete, ¿no? Los faraones, que eran los reyes de Egipto, hacían un banquete en el día de su nacimiento. Esto era para hacer el conteo de su reinado, ¿sí? Ellos hacían el conteo de su dinastía, ¿sí? Por eso ellos celebraban el día de su nacimiento con las personas de la realeza, los nobles de aquella época. Esto era una costumbre principalmente de Egipto, que luego fue expandiéndose a las demás naciones. Esto tiene que ver con los pueblos de alrededor de Israel. Estos pueblos de alrededor de Israel celebraban sus días de nacimiento, más específicamente los reyes, los príncipes, los gobernantes. Ellos eran los que tenían este privilegio de los dioses. No era algo conectado con la idolatría, ¿sí? Era algo conectado con la idolatría, con el paganismo. Vamos a leer en la Torá, Levítico 18:24, que dice: no se contaminen con cualquiera de estas cosas, porque por todas estas se han contaminado las naciones, las cuales yo envío lejos delante de ustedes. Adonai dice que no nos contaminemos con cualquier cosa de las naciones. Sí, en este versículo, en este capítulo de Levítico, habla acerca de inmoralidades, de idolatría, así que esto está dentro de las costumbres de las naciones. ¿Sí? Está dentro de las costumbres de las naciones, lo cual Adonai nos dice que nos apartemos del camino de las naciones, de la costumbre de los pueblos, de las obras de Egipto. Ya vamos a leer un versículo acerca de esto del mismo capítulo de Levítico. Adonai instruye al pueblo de Israel a ser apartados. Esta palabra apartados en hebreo es kedoshim. Kedoshim. Kedoshim se traduce como santos, pero literalmente en hebreo significa puesto aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos apartados como pueblo hebreo de los demás pueblos. Adonai nos apartó, nos puso en un lugar privilegiado para servir al Elohim. Los demás pueblos
sirven a sus demás dioses, que no tienen ningún respirar, ningún tacto, ninguna visibilidad. No pueden ver, no pueden oír, no pueden caminar, como dice la palabra, no pueden hacer nada. Entonces, comenzamos con esto, ¿no? El día del nacimiento está conectado con las naciones. No vemos en ningún versículo que personajes principales del pueblo de Israel hayan celebrado el día de su nacimiento. No hay ningún versículo acerca de esto. El único versículo natural es acerca de Faraón, Egipto, de los imperios más paganos antiguos. Y en el Brit Hadashah ya vamos a ver con Herodes, también un gobernador que fue puesto por Roma en Israel, el cual no se guiaba por la Torá de Adonai. No vemos en ningún momento a Abraham celebrando sus cumpleaños, ni a José, ni a Israel, ni a David, no lo encontramos. No era una costumbre del pueblo hebreo. Ellos no acostumbraban a hacer eso. Fíjense lo que dice Josefo. Josefo en su libro dice, no, de hecho la Torá no nos permite hacer festivales en el nacimiento de nuestros hijos y por lo tanto brindar ocasión de beber en exceso. Esto dice Josefo, un judío que dice que la Torá no nos permite hacer el banquete, digamos, como en Egipto, la fiesta del cumpleaños de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es una oportunidad, una ocasión para embriagarse. Eso era lo que hacían las demás naciones. Un día en que se embriagaban, un día en el que hacían rituales, un día en el que miraban las estrellas, en el que hacían hechicerías. Era un día muy, muy idólatra. Lo cual los hebreos no tenían nada que ver. No tenían nada que ver con esto. Por lo tanto, Adonai nos dice que no debemos de contaminarnos con las prácticas de las naciones. La enciclopedia judaica dice la celebración de cumpleaños es desconocida en el ritual hebreo tradicional. No existía la celebración del día del nacimiento en la tradición hebrea, en la costumbre hebrea. ¿Sí? Son prácticas de las naciones. Nosotros debemos ser un pueblo apartado, como está en Levítico, lejos de las costumbres paganas antiguas y actuales. Ya que los cumpleaños como los conocemos hoy en día provienen, como dije, de ritos paganos, tanto del antiguo Egipto como del imperio griego. Naciones contrarias al pueblo hebreo, obviamente. Ellos querían invadir el pueblo hebreo y lo hicieron. Eran naciones paganas, naciones contrarias, enemigos de Israel. Nosotros no podemos copiarnos, hacer costumbres, prácticas de naciones que eran enemigos de nuestro pueblo, de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Él dice, no sigan las costumbres de Egipto. Estamos viendo que Faraón celebra sus cumpleaños, Egipto lo hace, Grecia lo hace, Roma lo hace. Levítico 18:3 dice de esta manera, conforme a las obras de la tierra de Egipto, de Mizraim, en la cual estuvieron asentados, no harán conforme a las obras de ellos. Y conforme a las obras de la tierra de Canaán, la cual yo los llevo allí, no harán. Y en sus estatutos no andarán. ¿Cuáles son los estatutos? Las costumbres, las leyes de esos pueblos. Dentro de estas leyes estaba el día del nacimiento. Mis ordenanzas harán y mis estatutos guardarán para andar en ellos. Yo soy Yud, Hei, Vav, Hei, Elohim. ¿Qué ordenanzas y qué estatutos debemos guardar para andar en ellos? Los de Yud, Hei, Vav, Hei, nuestro Elohim. No los de Egipto, no los de Faraón, no los de Grecia, no los de las naciones de Canaán. De ningún otro pueblo. Solamente los estatutos de Adonai. Adonai nos
invita, nos manda, nos ordena a celebrar el día de nuestro nacimiento. Adonai no nos ordena en ningún momento hacer eso. Por lo tanto, no es un estatuto de Adonai, por lo tanto, no debemos hacerlo. Sencillo, son estatutos de las naciones y aquí Adonai dice, no hagan los estatutos de las naciones. Entonces ya vimos que los cumpleaños, el día del nacimiento, formaba parte de las obras de Egipto. Y Adonai ordena al pueblo hebreo que no las hagan. ¿Sí? Porque estas prácticas estaban basadas en la idolatría, en el postrarse al ejército de los cielos, las estrellas, en el ocultismo, ¿sí? Cosas que Adonai aborrece en gran manera, ¿sí? Exhortándonos a Adonai a no caer en la hechicería, como dice en Deuteronomio 18, 10 al 12, vamos a leerlo. Deuteronomio 18, 10 al 12 dice, no se encontrará en ti nadie que haga pasar a su hijo y su hija por el fuego, adivino de adivinaciones, brujo, ni hechicero, ni mago, ni unidor de encanto, ni consultador de fantasma, ni conocedor, ni el que inquiere a los muertos, pues abominable es Yud-Heh-Vav-Hei en todo, abominable es de Yud-Heh-Vav-Hei todo el que hace estas cosas. Y por causa de estas abominaciones, Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim las desposeerá delante de ti. Adonai sacó de la tierra de Canaán a esas naciones porque hacían esas cosas, porque las estaban haciendo. Y Adonai les dice, ¿sí? Adonai dice que no las hagan. Por eso dice que la tierra los vomitó. No porque el pueblo de Israel era mejor, sino porque Adonai le estaba dando la oportunidad al pueblo de Israel de ser mejor que las naciones que habitaron antes allí. Entonces, no debemos hacer según las costumbres de las naciones. Esto no incluye solamente el día del nacimiento, sino cualquier otra costumbre de las naciones. Adonai nos llama a apartarnos, a santificarnos, a consagrarnos a Él como pueblo. No solo a los que se dicen ser ministros o los siervos, no, a todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel es el que debe apartarse. Todos. Entonces, aquí tenemos muchos textos, hasta de Josefo, que dice que los cumpleaños no formaban parte de la tradición hebrea. ¿Y qué pasa en cuanto a los judíos? ¿No? ¿Qué pasa en cuanto a los judíos? Los judíos actualmente hablando, ¿no? Los judíos actualmente hablando, la mayor parte de los judíos no tiene ningún tipo de religión, o sea, son laicos. La mayor parte de los judíos en Israel, ronda el 90% de los judíos en Israel es laica, no guarda la Torá. Por ende, ellos celebran sus cumpleaños, ¿sí? Aún personas que dicen guardar la Torá, lo hacen porque no tienen este conocimiento. Pero no es todo, porque hay muchos judíos que no celebran su día de nacimiento. Y esto lo pueden investigar. ¿Por qué? Porque en la ideología del judío, el cumpleaños no es un día importante. Para ellos es más importante el día de la muerte que el día del nacimiento. Como dice en la Escritura, dice, más importante o mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, lo dice Salomón. ¿Por qué? Porque la costumbre hebrea era darle más importancia al día del fallecimiento de la persona que el día del nacimiento. Y esto parece ser un poco negativo o no sé, como le quieran llamar, ¿no? Algo tétrico, ¿no? Pero no es así. No es de esa manera. ¿Por qué? Porque para el hebreo, el día del fallecimiento honraba las obras de la persona. Ya que en el día del nacimiento, el bebé no ha hecho nada aún. No hay nada para celebrar. No hay nada para celebrar porque el bebé todavía no ha hecho nada. Él es un potencial. Pero en el día de la muerte, la persona
ya ha hecho su vida, ya ha hecho sus obras, ha sido justo o no, pero es un día para recordar a la persona fallecida por sus acciones. Se recuerdan las acciones buenas, ¿no? Entonces, la cultura hebrea recordaba más el día de la muerte que el día del nacimiento. Vamos a leer el versículo. Dice de esta manera: mejor es el nombre que el buen aceite, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Así dice Salomón, haciendo referencia a esta costumbre hebrea, porque en tiempo de Salomón muchas naciones celebraban su nacimiento, y él dice, para nosotros no es así. Para los hebreos es mejor el día de la muerte. No porque celebramos la muerte, sino porque recordamos las obras de la persona. Actualmente en Israel, al día o aniversario de la muerte de un individuo se le llama Yortzeit o Yartzeit, es un nombre en Yiddish del día, significa tiempo de un año, ya que luego de un año de la muerte de la persona se celebra este día. Pero no estamos hablando de este rito, ya que contiene muchas ideas erróneas que rondan con el misticismo y cosas que no tienen nada que ver con la Torá. Encienden velas y bueno, muchas cosas que no tienen nada que ver con la Torá, ya que ellos también están influenciados con misticismo, ¿sí? Idolatran a la persona, muchas cosas, pero los antiguos hebreos no lo hacían de esa manera, sino que ellos le tenían más estima al día de la muerte que al día del nacimiento, sin caer en el misticismo, solamente recordando a la persona. ¿Sí? Entonces vamos entendiendo mejor la costumbre de nuestro pueblo para nosotros comenzar a ser como hebreos. Para nosotros comenzar a ser como los antiguos hebreos. ¿Sí? Nosotros volver a nuestra antigua identidad hebrea. No solo porque decimos Yeshua y Yud Heh, sino porque pensamos, hacemos, obramos como hebreos y no como personas de las naciones. Vamos a ver el versículo en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, acerca del cumpleaños. Vamos a leerlo. Dice así, Mateo 14, 6 al 8, lo voy a leer de Shem Tov. Dice, y en el banquete del día del nacimiento de Orodos, es Herodes, él llamó a los nobles del reino para comer con él, y mientras comían, su hija danzó entre ellos y le agradó a Orodos, Herodes. Y él juró darle cualquier cosa que ella le pidiera, y la muchacha, instruida por su madre, pidió la cabeza de Yohanan el Bautista en un tazón. Entonces vemos que el día del nacimiento, en la Biblia, en las Escrituras, no pasan cosas buenas, sino que pasan muertes. En el día del nacimiento del faraón muere la persona que era panadero en el antiguo Egipto, y en Judá, muere Juan el Bautista. No pasan cosas buenas, pasan muerte. Entonces esto nos da un indicio de Adonai de que no es algo bueno. No es algo bueno, no nos hace referencia a un cumpleaños de Abraham en que él sopló las velitas, no, sino que estaba Faraón y estaba Herodes y mataron a una persona. Y uno de ellos fue Juan el Bautista, llamado Elías, el último sumo sacerdote del sacerdocio de Aarón, que luego le cedió el sacerdocio al Adón Yeshua. Entonces no fue nada bueno. Un cumpleaños en el que muere un sumo sacerdote como Juan el Bautista, Adonai nos dice que esto no tiene nada bueno y que nosotros no debemos de practicarlo, porque si no estamos comiendo de la mesa de los demonios. Nosotros estamos siendo partícipes de los demonios, de la idolatría de las naciones. Aunque parezca algo inocente, algo que no tiene nada de malo en que se celebra la vida de una persona, no es así para Adonai. No es que Adonai entiende, no es que Adonai dice, bueno, se está celebrando la vida de una persona, no, es una costumbre antigua en que se basa en la idolatría. Y tú puedes decir, bueno, yo no me baso en la idolatría, pero es una costumbre antigua basada en la idolatría. Y estamos hablando de lo mismo que la Navidad, que el Año Nuevo, que cualquier otra fiesta del mundo
que haya en la actualidad. Sí, estamos hablando de lo mismo. Entonces Adonai nos exhorta, nos manda, nos ordena a no hacerlo. Entonces con todo esto podemos comprender por la bondad de Adonai que ninguno del pueblo hebreo que temía a Adonai formó parte de este banquete y la celebración del día de nacimiento. Ningún hebreo formó parte, sino que era costumbre de los pueblos. Es interesante también, hermanos, que los cumpleaños para la Iglesia Católica era una costumbre pagana hasta el siglo IV. Era una costumbre pagana para la Iglesia Católica. Luego se permitió por la celebración del nacimiento de Cristo, la cual es una mentira. Entonces, si para la Iglesia Católica era pagano, ¿cuánto más para nosotros? No participemos de esto, ya que hasta en lo que parece lo más inocente, ¿sí? Ahí está la mesa de los demonios. 1 Corintios 10, 21. No pueden ustedes beber la copa de Adonai, nuestro Adón, Adonai Adoneinu, y la copa de los demonios. Y no pueden ustedes beber sentándose en la mesa del Adón y en la mesa de los demonios. No podemos. No podemos servir a Adonai y a los demonios. No podemos hacerlo. Adonai nos instruye a ser apartados y no formar parte de las naciones. Entonces, no participemos de estas cosas. Adonai nos ordena como pueblo a hacerlo. Y si lo hicimos en ignorancia, ya no participemos de la idolatría. Porque ya sabemos, Adonai ya nos está dando a conocer esto. El pueblo hebreo nunca celebró sus cumpleaños. Nunca. Aún en la actualidad, el pueblo judío dice que los cumpleaños no tienen valor, sino el día de la muerte de la persona. Y sí, hay muchos judíos que lo hacen. Pero, ¿en quién nos basamos? ¿En los judíos o en Adonai? Porque muchos se hacen llamar judíos, pero no lo son. Así dice el Adón Yeshua. Y el que es israelita es el que tú menos piensas. Así que no nos basemos en los judíos, sino en Adonai. Porque los judíos son llamados muchas veces en las Escrituras hijos de Hasatán, sinagoga de Hasatán. Más específicamente los fariseos. Y en la actualidad los fariseos celebran sus cumpleaños. Hay unos que no, otros que sí. Entonces no nos basemos de esto. Adonai nos ha dado muchos tiempos señalados para celebrar, y no es nuestro día de nacimiento, no es para nosotros, no es para una persona, sino para Él. Y no estoy hablando del día de nacimiento de Cristo, no. Estoy hablando de los Moadim, de los tiempos señalados de Adonai, en los cuales Adonai nos hace un llamado, una convocatoria para formar parte de esta cita. Estos son Pesach, Hag HaMatzot, Yom Anafat HaOmer, Pesach llamado Pascua, Hag HaMatzot llamado Panes sin Levadura, Yom Anafat HaOmer llamado el Día de la Mesía de la Gavilla, o Bikurim, en algunos casos se le llama primicias. Estas son las fiestas de primavera junto con Shavuot, la fiesta de las semanas, y las fiestas de otoño, Yom Teruah, el día del Shofar, Yom Kippurim, el día de las expiaciones, y Sukkot, el día de la fiesta de los tabernáculos. Adonai nos ordenó estos tiempos señalados que incluye el Shabbat. Cada tiempo señalado incluye el Shabbat. Esto lo puedes leer en Levítico 23. El primer Moed, tiempo señalado, es el Shabbat. Es una fiesta semanal que Adonai nos da. Así que tenemos en cada semana una fiesta para Adonai. Y luego tenemos los tiempos señalados establecidos de cada año. Con eso es suficiente, Adonai no nos dice más. Tenemos estos tiempos señalados, estas fiestas, estas celebraciones, conmemoraciones. Próximamente tenemos Pesach, Matzot y Yom Anafat HaOmer, ¿sí? Esta semana. Así que Adonai nos invita a formar parte de esta cita, y no de la mesa de los demonios, sino de la mesa de Adonai. Amén.
Amén. No solo, el cumpleaños no es solo soplar las velas, ¿sí? O poner globos, sino también maneras encubiertas de celebrarlos, porque tú dices, bueno, yo no tengo un pastel, yo no celebro con velas, pero tú vas a salir a comer afuera, tú sales de paseo, justo el día de un cumpleaños, esto es una forma encubierta de celebrarlo. Puedes cualquier otro día salir de paseo, ¿sí? No tienes que necesariamente salir de paseo el día del cumpleaños de una persona o del tuyo. Roberto nos comenta, dice Shalom, ¿cuál fue el rey que dio la orden que todos celebraran el día de su nacimiento y el que no lo hacía moría? Ese día murieron miles de judíos por no hacerlo. Este es el rey del imperio griego. ¿Sí? Me parece que es el rey del imperio griego, no conozco muy bien su nombre, pero es un rey del imperio griego. ¿Sí? Podrían investigarlo para ver cuál es el nombre de esta persona. ¿Sí? Rosa María dice, por fin he puesto yo mismo el subtitulado. Ay, qué bien, hermana, que hayas puesto el subtitulado, ahí salieron, ¿sí? No sé cómo has hecho, pero ahí puedes compartir con nosotros. ¿Algún otro comentario más? Me lo pueden dejar en los comentarios, hermanos. Vamos a dar gracias a Adonai por este tiempo. Gracias, Padre, te damos, tú eres bueno, para siempre es tu bondad. Tú nos apartas, nos llevas a la santidad hacia ti, Padre. Gracias porque tú eres bueno y nos haces ver en las Escrituras, en tu Torah, tus mandamientos y no los mandamientos del mundo. En el nombre de Adón Yeshua, amén y amén. Fue el rey Nerón. El que más persiguió. Amén. Este fue el rey Nerón, el que más persiguió a los judíos. Gracias, mi amor. Ya, entonces, bueno, hermanos, ha sido un tiempo de aprendizaje muy importante en el cual Adonai nos exhorta a apartarnos cada día más de prácticas de las naciones. Si tú ya lo has hecho, ya te has apartado, qué bien. Si tú no lo has hecho, apártate más para Adonai. Adonai quiere que seamos aún más apartados y no formemos parte de las costumbres de las naciones. Adonai los bendiga y los guarde, hermanos. Este video será subido al canal de YouTube para que lo puedan volver a ver, o también quedará subido en el muro Operando Cambios, Cuerpo del Mesías. Shalom, hermanos.